Hola, bienvenidos de nuevo a su video de las encuestas de la lengua de señas en Bolivia. Ya este es el tercer video. En el primero hicimos la introducción para armar la reunión. En el segundo hicimos las preguntas. Si no los han visto, por favor recuerden verlos primero antes de este tercer video. Daniela está aquí interpretándonos. Vamos a ver ahora un documento que solo tendrían ustedes como responsables líderes de la encuesta. Ya en el primer video les mostrábamos la encuesta que les vamos a entregar a todos y las 35 preguntas que van a ver todos. Este documento solo es para ustedes como líderes responsables de la encuesta, así que solo necesitan tener una copia personal para ustedes o este video a la mano si lo necesitan para recordarlo. En esta encuesta, tu presentación. Bien. En esta encuesta, ¿qué tenemos? Tenemos cada pregunta que está subrayada en gris de las 35 que ya vimos y está la opción de muy de acuerdo, más o menos, desacuerdo y muy en desacuerdo. Y están marcadas con la A, B, C, D y E que ustedes van a utilizar después cuando sistematicen. Y también viene un ejemplo de lo que podrían decir. Es muy importante que cuando den el ejemplo no lo hagan de una forma en que influyan a las personas a elegir una respuesta. Las personas tienen que elegir lo que ellos piensen, lo que les ha sucedido en su vida. No podemos poner ejemplos de a mí me pasó, yo escribiría esto, a la mayoría de las personas les pasa esto. No podemos decir eso porque las personas van a querer contestar lo que nosotros dijimos que estaba bien. Lo importante es decirles, esta es la pregunta, esto significa cada opción, ustedes eligen. Nosotros solo explicamos, pero las personas tienen que elegir. Entonces vamos a repasar, este va a ser un video un poco largo, tomen algo, traigan algo para tomar, relájense, siéntense bien porque esta va a estar un poco más larga. Entonces, recordemos, la primera pregunta decía, mi principal lengua para comunicarme es la lengua de señas. Si yo estoy muy de acuerdo es porque siempre la uso. Es mi idea para comunicarme siempre, la lengua de señas. La opción de acuerdo sería casi siempre la uso. Porque de pronto a veces acudo a otras cosas. La opción número 3, la opción de más o menos sería a veces la uso. La opción de desacuerdo sería casi nunca la uso. Y la opción de desacuerdo sería nunca la uso. Nosotros solo les decimos estos ejemplos y las personas eligen. Recuerden, no es que diga, uy, nunca la uso, terrible, ¿no? Siempre la uso, muy bueno. Porque si le ponemos más influencia, aparte de ya las respuestas, las personas van a querer elegir otra cosa, pero las tenemos que animar a que nos cuenten lo que ellos hacen. Luego de eso está la pregunta número 2. Para comunicarme, uso la lectoescritura. Entonces ahí igual. Siempre la uso, casi siempre la uso, a veces la uso, casi nunca la uso o nunca la uso. Esas serían las opciones. Para la tercera edad, que se refiere a lo de la edad en la que aprendieron la lengua de señas, es lo que recuerdan. De pronto se van a estresar porque les dicen, no me acuerdo el año exacto. Les dicen, no hay problema, solo más o menos, eras bebé, sería la opción 1, eras niño, sería la opción 2, eras adolescente, joven, como en el cole, sería la opción 3, o ya como que más de la edad de la universidad, más joven, adulto, sería la opción 4, o ya estaba mayor, ya era un adulto, sería la opción 5. No tienen que acordarse precisamente el año, pero elegir una de las opciones. Luego de eso, la pregunta número 4 es, ¿dónde aprendiste a comunicarte en la lengua de señas? Claro que muchas veces aprendemos la lengua de diferentes lugares, pero es el lugar inicial donde primero empezaron a aprender o donde fue más importante para ellos porque de verdad ahí empezaron a usar bien la lengua de señas. Entonces, las opciones serían la número 1, un familiar aprendió lengua de señas y entonces empezó a enseñarles,
O una persona sorda de su familia, ya su papá era sordo o algún familiar ya sabía señas y te enseñó. Esa sería la primera opción que aprendimos con la familia. La segunda opción es que conocimos un adulto que fue el modelo para aprender lengua de señas. Lo aprendimos de una persona nativa de lengua de señas, un adulto sordo. Esa sería la segunda opción. La tercera opción es que fue en el colegio. De pronto un colegio para sordos o de pronto un colegio donde había un aula o un profesor que sabía señas y varios compañeros, y ahí pudimos hablar con ellos e ir aprendiendo durante toda la etapa de colegio. La cuarta opción sería que de pronto ya conocimos a la comunidad sorda, una asociación de sordos, un grupo de sordos, y cuando empezamos a ir con ellos pudimos aprender la lengua de señas. Esa sería la otra opción. Y por último, de pronto que nuestra familia contrató a alguien, un intérprete, un terapeuta, alguna persona oyente que nos enseñó a la lengua de señas. Listo, esa sería la explicación. Ahora, pregunta número 5. La pregunta número 5 es cómo sienten ellos que se expresan en la lengua de señas. Nuestra capacidad de expresarnos en una lengua depende de nuestro conocimiento de esa lengua. En lengua de señas ustedes saben que es importante conocer el manejo del espacio, la expresión corporal, la postura de las manos, pero aparte de eso es importante conocer las palabras, las señas, el vocabulario, y más importante saber cuándo puedo usar unas palabras, cuándo no, cómo debo hablarle a una persona mayor o a alguien que tiene cierto poder sobre mí. Entonces es más o menos para que ustedes entiendan. ¿Cómo les vamos a explicar a las personas? Les vamos a decir, bueno, la pregunta, puedes expresarte muy bien en lengua de señas, es decir, cuando tú hablas, ¿tú crees que tu conocimiento en lengua de señas es excelente? Esa sería la primera opción, que te permite hablar con cualquier persona, expresar cualquier idea y lo puedes hacer en cualquier lugar o situación. Puedes hacerlo con palabras complejas, en temas especiales como las leyes o en temas especiales de algún profesional. También tienes palabras para situaciones más serias como de estudio o como de trabajo o como cuando estás en reuniones de gobierno o en reuniones de la organización, situaciones más formales, más serias. Puedes desenvolverte igual, explicar todo lo que tú quieres. Y la otra situación es que lo hago muy bien ya en cosas normales, en lo básico, hablando con la gente de la cotidianidad, de la vida diaria. Eso sería lo excelente, que puedas hacer todo eso. El de acuerdo sería si las personas dicen bien, o sea, yo conozco bien la lengua de señas y lo hago muy bien para la vida cotidiana, para lo normal, para lo básico, pero cuando es algo más serio o cuando ya es complejo de palabras difíciles, ahí me cuesta. Lo hago, pero difícil. La tercera opción de más o menos sería que me sé la lengua de señas, yo conozco bien mi lengua de señas, pero prefiero solo usarla para hablar lo normal. En otro tipo de situaciones no logro entender, no puedo expresarme, no puedo decir lo que quiero. En desacuerdo sería, y siento que manejo muy poco la lengua de señas bolivianas, cuando yo pienso algo y quiero decirlo en lengua de señas, es difícil, siento que me es muy difícil. Y lo último es, no creo que a través de la lengua de señas pueda expresar lo que quiero decir. Yo tengo muchas ideas en mi cabeza, pero no tengo el suficiente conocimiento en lengua de señas para poder decir todo lo que yo pienso. Esa sería la última opción. Y como les digo, este puede ser un tema delicado, así que decirles que no es una evaluación, que es anónimo, que no es algo malo, que ha sido las oportunidades que hemos tenido en la vida, porque algunos tuvimos la oportunidad de aprender, otros no, pero lo importante es saber ese conocimiento que tenemos en lengua de señas para que podamos mejorar como comunidad sorda. ¿Listo? La pregunta número 6. Ya no es de lo que yo puedo hablar, sino es de lo que yo le puedo entender cuando otra persona me habla en lengua de señas. Puede ser el intérprete o otra persona sorda o un oyente que me hable en lengua de señas, pero ya cómo me va a mí cuando me hablan en lengua de señas y yo tengo que entender a las demás personas. Ahí vamos a manejar las mismas opciones que en la anterior pregunta. ¿Qué sería? Bueno, es excelente, muy de acuerdo, si yo tengo un excelente conocimiento de la lengua de señas que me permite entender a todas las personas,
todo lo que dicen y en todas las situaciones, como decíamos, de palabras complejas profesionales o de situaciones serias, de estudio, trabajo o de nuestra organización o en lo normal de la vida. Ese es el ideal, si somos excelentes, comprendiendo, entendiendo a las personas, todo eso. ¿De acuerdo? Sería si entiendo bien a todos, pero como decíamos, entiendo mucho mejor en lo cotidiano, en la vida diaria, y me es más difícil entenderlo con palabras complejas o en situaciones más serias. La tercera opción es que entiendo bien la lengua de señas, entiendo mi lengua, pero lo que se me complica es cuando hablo con personas de diferentes edades. Si son muy jóvenes, son muy mayores, diferente a mi edad, me es difícil, o si son de una ciudad que no es mi ciudad. Son bolivianos, hablan lengua de señas bolivianas, pero no de pronto no de donde yo aprendí, entonces ahí me cuesta entenderles. Eso sería la opción de más o menos. La opción de desacuerdo es cuando casi no entiendo cuando me hablan en lengua de señas. Cuando alguien me habla en lengua de señas y yo quedo confundida, de pronto siempre pido a alguien que conozco más, que es la única persona que le entiendo sus señas. Y en desacuerdo es, no, definitivamente la gente me habla en lengua de señas y yo nunca les entiendo la idea de los otros. Tengo que repetir demasiado. Listo. Esa es la pregunta número 6. La pregunta número 7. ¿Puedo expresarme al vocalizar u oralizar palabras? Eso muchos chicos sordos han aprendido. De pronto ellos saben decir algunas palabras o han aprendido con sus labios a vocalizar, y esa es una forma que también utilizan para expresarse. O en el caso de los chicos con hipoacusia que tienen alguna ayuda como un audífono, de pronto hablan. Entonces ahí es donde ellos pueden poner eso. Opción muy de acuerdo, lo manejo muy bien para expresar todas mis ideas con todos en cualquier situación. Opción número 2, lo manejo bien. Algunas de mis ideas las puedo comunicar de esa forma con todos. La 3, manejo lo básico. Hablo lo básico para comunicarme con otros. La opción de desacuerdo, casi no hablo español. Y muy desacuerdo, no tengo ni idea de cómo se habla el español. No conozco nada. Número 8. Pregunta número 8. ¿Puedo comprender a otras personas haciendo lectura de labios? Esto ya es como entendemos. Muchas personas sordas también tienen la habilidad de cuando alguien les habla, leen sus labios y logran entender algunas cosas. O los chicos con hipoacusia que utilizan su audífono pueden escuchar a las personas y entender. Entonces aquí también es donde ellos pueden ponerlo. Muy de acuerdo. Sé leer bien los labios o escuchar y comprendo todo lo que me dicen. Entiendo bien todo lo de español. Segunda opción, de acuerdo, sé leer los labios y comprendo la mayoría, muchas cosas de lo que me dicen. De muchas personas puedo leer sus labios. Opción más o menos, puedo leer un poco los labios o escuchar un poco a las personas y entender lo básico. Cosas básicas, palabras básicas. 4, casi no comprendo. Cuando miro, no logro entender mucho de sus labios. Y muy en desacuerdo es, definitivamente no entiendo nada cuando miro los labios de las personas. Yo no capto ninguna palabra ni ninguna comunicación. Pregunta número 9. ¿Puedo comunicar todas mis ideas al redactar textos en español? Es decir, muy de acuerdo, puedo escribir. Escribo excelente en español, expreso todo lo que quiero y puedo hacerlo en diferentes escenarios, como decíamos, con palabras complejas de alguna profesión. Puedo hacerlo textos más serios, como para una carta, como para una cuestión de una tarea, como para una cuestión del trabajo, un informe de trabajo, así, formatos serios. Puedo escribirlos. O puedo escribir mensajes de la vida cotidiana en mi Facebook, un mensaje a mi novio, a mi mamá, la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, si yo puedo escribir todo eso, excelente. Muy de acuerdo. Si yo puedo escribir, pero más de la vida cotidiana, no tanto textos serios, largos,
o muy complejos, eso es más difícil, entonces de acuerdo. Si yo puedo escribir, pero solo escribo los mensajes para mis amigos, párrafos cortos, ideas cortas, o sea, lo básico para escribir, entonces eso sería más o menos. Si yo casi no sé escribir, de pronto por ahí unas palabras solamente son las que conozco, entonces ahí sería en desacuerdo. Y si no sé escribir nada, muy en desacuerdo. La lectoescritura no me permite a mí pasar mis ideas. La pregunta número 10. Ahí ya es, yo puedo recibir, entiendo toda la información que me dan a leer. Cuando leo, cuando hago lecturas en español, ¿puedo entender todo lo que leo? ¿Cuál sería la opción muy de acuerdo? Excelente español. Sé leer perfecto en español, puedo leer todo tipo de textos, libros complicados, libros largos, cartas que me pasan de una institución, los libros del colegio, puedo entender todas las lecturas, la carta de la amiga, todo. Ese sería muy de acuerdo. De acuerdo es que puedo leer bien, yo puedo leer una revista, puedo leer los mensajes de texto, puedo leer párrafos cortos, pero ya si me ponen una lectura más larga o libros, ahí ya difícil para mí. Más o menos es que puedo leer el español y entiendo lo básico. Yo leo y capto la idea general. Desacuerdo es cuando casi no sé leer, igual solo puedo leer algunas palabras, el mini, los letreros, pocas palabras sé leer y conozco. Y totalmente en desacuerdo, no puedo entender la información de lecturas porque no sé leer. Entonces no entiendo las lecturas, no sé leer. Listo, pregunta número 11. ¿Puedo comunicarme en mi casa en lengua de señas? Esto que es muy de acuerdo si todas las personas que viven en mi casa, inquilinos, familiares, amigos, novios, con las personas que yo vivo en mi casa, con todos, hablo en lengua de señas. Opción de acuerdo, solo algunas de esas personas que viven en mi casa saben lengua de señas y hablan conmigo. Tercera opción, más o menos, hay una persona que sabe lengua de señas y esa persona es mi intérprete. Normalmente nuestro hijo, nuestra hermana, nuestro esposo. Una persona está trabajando como intérprete todo el tiempo con nosotros. Cuarta opción, yo me comunico de una forma diferente, con expresión oral, escribiendo, y así logro comunicarme con las personas que viven en mi casa. Y muy desacuerdo, yo no me comunico con las personas. Yo voy a mi casa, hago lo mío, salgo, pero nunca converso con nadie en casa. No tengo comunicación con ellos. Entonces ahí ponemos esa situación que vivimos. Pregunta número 12. El otro entorno más cercano, nuestras amistades. Nuestros amigos, nuestras amigas, las personas con las que convivimos más tiempo. Opción muy de acuerdo, excelente. Yo me comunico con todos en lengua de señas, oyentes, sordos, con todos mis amigos saben señas y yo hablo con ellos en señas. Opción de acuerdo, con mis amigos sordos hablamos súper bien en lengua de señas, todo perfecto, pero con mis amigos oyentes ya es más difícil comunicarme en lengua de señas. La opción más o menos es que pocos de mis amigos saben en lengua de señas, saben muy poco de señas y pues ahí hablamos, lo básico. La opción desacuerdo es que tengo un amigo o normalmente un familiar donde me acompaña a convivir con mis amigos y me interpreta. Entonces como que utilizo por un intérprete. Y la opción número 5, muy desacuerdo, es que no. Mis amigos no saben nada de lengua de señas, no tengo nadie que me ayude a conversar con ellos en lengua de señas, así que yo me comunico con mis amigos otra vez, solo con expresión o con lectoescritura. ¿Listo? Pregunta número 13. ¿Puedo comunicarme con todos mis familiares en lengua de señas? Aquí ya estamos hablando de toda la familia, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, nueros, lo que sea, toda la familia extensa. Entonces, ahí la pregunta sería, muy de acuerdo si todos en mi familia saben señas y puedo hablar con todos.
La opción de acuerdo sería que algunas personas de mi familia saben lengua de señas, así que puedo hablar con varios de ellos. La opción número 3, más o menos, sería que una persona de mi familia siempre me acompaña a las reuniones familiares o cuando vamos a visitar a la familia y esa persona es mi intérprete. La opción número 4, desacuerdo, es que nos comunicamos diferente. Otra vez, expresión, escritura. Y la opción muy desacuerdo es si no mantenemos comunicación con nuestra familia, con todos los familiares, pues no hablamos con ellos. Pregunta número 14. Aquí son las preguntas referidas al estudio. Como decíamos, si alguien no estudió, solo marca la X y omite las 3 preguntas. Si sí estudiaron, la número 14, 15 y 16, les vamos a pedir que respondan. Pregunta 14. ¿Puedo comunicarme, si estoy estudiando ahora o cuando estudié, no importa si fue hace mucho tiempo, con mis profesores? ¿Qué sería muy de acuerdo, excelente, lo mejor, que nuestros profesores, todos o muchos profesores, desde la educación inicial hasta la superior, todos los años de estudio, siempre hubiéramos tenido a alguien que nos apoyara con la lengua de señas? Eso es muy de acuerdo. Estuvo muy bien mi acceso a lengua de señas en el estudio. De acuerdo sería que tenía algunos profesores en algún momento en lo que estudié, desde inicial hasta superior, no todo el tiempo, pero en algunos momentos sí pude tener. Eso sería algo bueno. Más o menos es si de pronto solo había un profesor, entonces dependíamos siempre acompañados del mismo profesor, o el colegio puso el intérprete. Es decir, que contrataron a alguien en la escuela, en el colegio, para que nos interpretara y esa persona nos acompañó todo el tiempo. Eso sería más o menos, que tuvimos un acceso más o menos a la lengua de señas en el colegio. La opción desacuerdo es que el acceso a la lengua de señas lo tuve, pero estuvo a cargo de mi familia. Mis papás tuvieron que pagar de su bolsillo el intérprete, lo que hacía que fuera difícil. Cuando podíamos estaba, cuando podíamos no estaba, lo teníamos, no lo teníamos por las dificultades de costo, porque teníamos que pagarlo nosotros. Y la opción de muy desacuerdo es que nunca tuve acceso a la lengua de señas cuando estudié. Tuve que hacerlo yo solo, con lectoescritura o expresándome como pude, pero tuve que estudiar sin el apoyo de la lengua de señas. Esa sería. Pregunta número 15. Ya no es los profesores, sino nuestros compañeros de estudio. ¿Cuándo estudiamos? Desde inicial hasta la superior, las personas con las que estudiamos sabían hablar lengua de señas. Muy de acuerdo, excelente, si habían varias personas, muchas personas con las que yo podía interactuar. De acuerdo, sí, tenía compañeros sordos que por supuesto podía comunicarme en lengua de señas, pero si habían compañeros oyentes, con ellos era más difícil comunicarme. Más o menos, sí, quizás las personas sabían señas muy básicas o un compañero sabía y él se volvía mi intérprete para interactuar con mis demás compañeros. La opción de desacuerdo es que me tocaba comunicarme con expresión o con lectoescritura, pero con mis compañeros tocaba así inventarme otra forma de comunicarme. Y muy desacuerdo si nunca tuve la opción, más bien me la pasé un poco solo cuando estudié porque no podía hablar con nadie, comunicarme con nadie, entonces andé más solo. Eso fue lo que me pasó en mi vida, como decíamos. No es marcarlo como algo bueno o malo, sino conocer las situaciones de la vida que nos han pasado. Pregunta número 16. La idea es cuando estudiaron en la primaria, en la secundaria, en la superior, les dieron materiales en lengua de señas, es decir, videos de ciencias naturales, de matemáticas, de español. Esa es la idea ahí, ¿no? Muy de acuerdo si tuve muchos videos de todas las materias. Súper bien, me dieron muchos videos de todas las materias en lengua de señas y pude aprender fácil. Opción de acuerdo, tuve algunos videos en lengua de señas, de algunas materias. La opción más o menos
es que había muy poquitos videos, solo alguito, y normalmente con el intérprete me ayudaba a entender los textos del colegio. La opción desacuerdo es que siempre me tocó buscar intérprete para poder entender los textos del colegio. Siempre tuve que pedir apoyo. Y la opción muy en desacuerdo es que nunca tuve ayuda para poder estudiar los libros, las lecturas del colegio con lengua de señas. En ese momento me tocaba solo porque nadie me colaboraba con la lengua de señas para poder leer los textos del colegio. Pregunta número 17. Esto ya va a la vida un poco más, ya los vecinos, las personas del barrio. ¿Podemos comunicarnos en lengua de señas de ellos? Ahí lo vamos a poner muy sencillo. Muy de acuerdo si hay muchos vecinos, muchas personas del barrio que saben lengua de señas y podemos hablar. De acuerdo si hay algunos vecinos que saben lengua de señas y hablamos. Más o menos si hay pocos vecinos que manejan lo básico, que se comunican con nosotros básicamente. En desacuerdo si tenemos que hacerlo por otro medio, con expresión corporal o con escribiéndoles, pero bueno, ahí los vecinos nos entienden así. Y muy en desacuerdo si yo no me comunico con mis vecinos, yo no tengo contacto con nadie del barrio, yo ando solito ahí. ¿Listo? Pregunta número 18. Creciendo por la vida, los que ya van avanzando, si ya están trabajando o tuvieron una experiencia de trabajo, si pudieron comunicarse con sus compañeros de trabajo. Si soy muy joven o no tuve la necesidad, pues ponemos no trabajé, pero si las personas ya tuvieron la oportunidad de trabajar, les pedimos que contesten. Opción muy de acuerdo, que casi todos sus compañeros, mucha gente en el trabajo sabía lengua de señas. Opción número 2, de acuerdo. Los sordos sabían bien, tenía compañeros sordos en el trabajo y con ellos me comunicaba bien, pero con los oyentes más difícil. Más o menos, algunos compañeros del trabajo tenían señas básicas o una persona sabía bien y me interpretaba a los demás del trabajo. Opción número 4, con las personas del trabajo usamos otros medios, expresión, lectoescritura. Opción número 4, yo voy, hago mi trabajo, pero no hablo con nadie en el trabajo, no me comunico con las personas del trabajo. Pregunta número 19. ¿Puedo comunicarme con personas desconocidas de mi ciudad o comunidad en la lengua de señas? Lo mismo si vamos por La Paz, si vamos por Santa Cruz, en general en la ciudad, ¿puedo acercarme a cualquier persona y hablarle en lengua de señas? ¿Qué sería lo muy de acuerdo? Sí, no importa, casi todas las personas o muchas personas puedo preguntarles cualquier cosa en lengua de señas. ¿Qué sucede? Pregunta de acuerdo. Si me encuentro un compañero sordo, un intérprete, perfecto para hablar, pero la mayoría de las personas es más difícil comunicarme con ellos. Más o menos, algunas personas de la ciudad, compañeros de la ciudad, saben algo de señas básicas, así que en la ciudad puedo preguntar cosas muy puntuales y la gente sabe contestarme. O alguien en un momento me puede ayudar a interpretarme en un grupo, porque normalmente encuentro a una persona que sepa y me ayuda. O uso otros medios. Las personas de la ciudad tienen paciencia para tratar de buscar la expresión corporal, de leer cómo escribo, y las personas te tienen paciencia y se comunican contigo de otra forma. Y muy en desacuerdo, no, yo nunca le hablo a nadie en la ciudad por ahí porque sé que nadie me va a entender, entonces yo no hablo con nadie que no conozca. Pregunta número 20. Ya son otro tipo de lugares, lugares más privados. Las personas que hacen atención al cliente, que nos atienden, de pronto si esas personas saben hablar lengua de señas, estamos hablando de ejemplos de la persona de la tienda, la persona de un supermercado, la persona que vende cosas en un restaurante, en una iglesia, ese tipo de lugares privados. Entonces la pregunta sería, muy de acuerdo, si hay varios funcionarios, varias personas en esos lugares que saben señas, y cuando yo necesito comprar algo o ir a esos lugares, muchas personas me pueden atender. Opción de acuerdo, hay una persona que ya sé que fijo, él sabe lengua de señas y siempre voy a esa caja, a ese lugar, a que él me atienda.
las personas de esos lugares, sería la opción más o menos, saben señas básicas. Entonces, para comprar, para vender, se saben el vocabulario básico de saludar, del dinero, de venderme. Entonces, ahí me comunico lo básico. La opción en desacuerdo, las personas están normalmente dispuestas a atenderme, pero tengo que utilizar la expresión corporal o la lectoescritura, pero lo intentamos. Y muy desacuerdo, no puedo ir a estos sitios privados solo. Siempre me toca llevar un oyente que me ayude de intérprete, porque no me atienden si no hay alguien que me interprete. Esa sería la opción muy desacuerdo. Ánimo, ya casi vamos por la mitad. Pregunta número 21. ¿Puedo comunicarme con los cajeros o personal de banco en lengua de señas? Esta es similar a la anterior. Muy de acuerdo si hay muchas personas que me puedan atender. De acuerdo si hay una persona que sabe muy bien y puede atender. Más o menos si tienen las señas básicas que se necesitan en el banco para atender. Desacuerdo si se comunican conmigo, pero no usando la lengua de señas, sino con expresión o lectoescritura. Y muy en desacuerdo si para hacer cualquier vuelta en el banco, para hacer cualquier retiro de dinero, abrir mi cuenta, tengo que ir con un oyente para que me interprete. Pregunta número 22. En estas entidades privadas, cuando vemos los comerciales o cuando vemos los panfletos o cuando vemos los afiches, ¿tienen algo en lengua de señas, una fotografía, un video que me ayude a entender qué está ofreciendo esa institución? Si hemos visto muchas veces publicidad en lengua de señas, muy de acuerdo. Si alguna vez vimos alguna publicidad con lengua de señas, entonces de acuerdo. Más o menos cuando, sí, me acuerdo que una vez vi un comercial de una que tenía lengua de señas, entonces más o menos, muy pocas veces. Desacuerdo cuando por ahí, un caso en toda mi vida, por ahí recuerdo una vez haber visto algo. Y muy desacuerdo cuando nunca. Yo no recuerdo que haya publicidad con apoyo en lengua de señas. Pregunta número 23. ¿Puedo comunicarme con las personas que trabajan en el gobierno en lengua de señas? Estamos hablando de los diferentes lugares del gobierno. Defensorías, alcaldías, gobernaciones, la Contraloría, todos los lugares donde dependen de las personas del gobierno, que son del Estado de Bolivia. Ahí, muy de acuerdo, si hay muchos funcionarios que hablan en lengua de señas. De acuerdo, si hay un funcionario que siempre nos atiende en la alcaldía o que siempre nos atiende en la gobernación, una persona que sabe lengua de señas y ellos nos atienden. Más o menos de acuerdo, si saben algunas señas básicas o ellos llaman a un intérprete y ellos pagan por el intérprete para que se comunique, para que nosotros podamos ir a esa entidad pública. Desacuerdo si nos tienen la paciencia y se comunican con nosotros de otra forma, con expresión, con lectoescritura. Y muy desacuerdo si cuando tengo que ir a una entidad del Estado, siempre tengo que pedir a un oyente que me acompañe para ir a interpretar. Por mi cuenta. Pregunta número 24. Tiene que también ver con las entidades del gobierno y son las leyes. Las leyes de Bolivia, las leyes grandes, los decretos o las resoluciones de las alcaldías, todo lo que son leyes, los hemos visto en lengua de señas, tienen videos. Muy de acuerdo, sí hemos visto muchos videos de todos tipos de leyes, grandes, pequeñitas, de